Iniciaremos esta conferencia de prensa con las palabras del senador Fayad y posteriormente pasaremos a las preguntas. Por favor, senador. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí presentes para algunas puntualizaciones que quisiéramos hacer. Saben ustedes que me permití presentar ante el Pleno de esta Cámara una iniciativa de ley. Es la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos informáticos. Esta iniciativa, que está por turnarse a comisiones por parte de la mesa directiva, pues ha generado una serie de comentarios y me gustaría puntualizar algunas cosas porque yo no quisiera que se malinterpretara y sobre todo quisiera que se conociera con mucho detalle y con mucha precisión el espíritu, el objeto y el sentido de esta propuesta que, repito, apenas se turnará a comisiones y en comisiones habremos de discutir y de revisar. Primero, la libertad de expresión es uno de los principios democráticos fundamentales que siempre he defendido y que seguiré defendiendo, y creo que ustedes han sido mis mejores testigos, tanto en mis intervenciones como en las iniciativas que he presentado. Considero al Internet una herramienta de suma utilidad para la libertad de expresión. Lamentablemente, también hay gente que usa Internet para la ejecución de numerosas conductas que debieran ser tipificadas como delito. Y me refiero al acoso, a la suplantación de identidad, a los robos electrónicos. Ya ha habido incluso casos de suicidios de jóvenes como consecuencia de los acosos recibidos a través de Internet. No podemos permitir que la falta de legislación abra la puerta a la impunidad ante la comisión de conductas que deben ser tipificadas como delitos. Creo que estamos obligados a dar seguridad y a proteger a los internautas de los agresores que aprovechan la nueva tecnología para la comisión de delitos contra los propios internautas. La iniciativa presentada es eso, es una iniciativa, aún será turnada a comisiones para iniciar el debate de cara al desarrollo de una ley que combata el ciberdelito y le dé protección a los internautas. Para que me entiendan, para tratarme de dar a explicar de mejor manera, porque a lo mejor no logro precisar con puntualidad lo que les quiero transmitir. Esta iniciativa irá a comisiones y serán las comisiones donde se abra la discusión, foros, se cite expertos, se consulte antes de su dictaminación, porque por los comentarios pareciera ser que hay gente que da por hecho que hay una iniciativa de Omar Fayad que ha denominado Ley Fayad, que está aprobada en el Senado de la República. Y aquí sí me era muy importante puntualizar que es este ejercicio quizá el primero que entra en esta legislatura y de aprobarse enriquecido por las opiniones de todos quienes quieran opinar en él, sería la primera ley en la historia de México para poder tener una legislación en materia de ciberdelincuencia o de ciberdelitos. Cuando alguien califica que es la peor ley en la historia, pues a lo mejor sí, porque es la primera. Es la primera. Creo que aquí hay un terreno fértil donde caminar juntos y para eso es importante la contribución colectiva. Creo en la contribución colectiva y creo que juntos, escuchando a la sociedad, elaboraremos una mejor ley para todos. Quiero hacerles un llamado a la ciudadanía y en especial a los internautas a contribuir con propuestas
para entre todos diseñar una ley que nos proteja de los actos delictivos realizados por agresores digitales. Estoy invitando a una reunión este próximo jueves, donde tendremos una primera sesión de trabajo en la cual invitaremos a instituciones representativas de los usuarios para que pongan sus conocimientos al servicio de la nación, colaborando en el perfeccionamiento del texto de la iniciativa. Quiero ser nuevamente muy puntual. Si alguna parte del texto de la iniciativa se presta a una interpretación que pudiera creerse que limita la libertad de Internet o la libertad de expresión, la retiraríamos de la iniciativa. No es objeto de esta iniciativa limitar ni la libertad del Internet ni la libertad de expresión. Por eso inicié diciendo lo que señalé al principio de esta conferencia, en donde expresé que la libertad de expresión es principio democrático fundamental. Después de este jueves tendremos la oportunidad de seguir recibiendo aportaciones. Estamos invitando a todo aquel que esté interesado en contribuir con la redacción de la citada Ley Fayad y a participar en las sesiones o vía correo electrónico. Vamos a tener destinado el correo electrónico leyfayad@wikiiniciativa.mx, se lo repito, leyfayad@wikiiniciativa.mx, para poder recibir todas las sugerencias y comentarios al respecto, porque estamos abiertos a una discusión sobre un tema que, si se logra consolidar como una ley que realmente proteja a los cibernautas y a los ciudadanos, creo que millones de personas en este país lo vamos a agradecer mucho. Nos parece indispensable que podamos cubrir todas las lagunas que existan en la ley a fin de poder darle un producto legislativo a los ciudadanos que les permita tener mayor seguridad, enfrentar nuevas conductas que se están perpetrando, realizando a través de los medios informáticos, y no limitar la libertad de Internet ni la libertad de expresión. Creo que hay conductas que hoy se cometen en el anonimato del Internet que creo que pueden y deben ser revisadas a fin de determinar entre todos si deben de ser o no tipificadas. Pero creo que con esto hasta aquí dejaría de esta primera intervención. Les he logrado transmitir la idea para que todos los mexicanos puedan saber que existe un proyecto, que ese proyecto ha sido plasmado en una iniciativa que se ha turnado a la mesa directiva, que esta nos las enviará a comisiones, y cuando entre a comisiones vamos a tener todo el espacio necesario para poderla analizar a detalle, para poderla revisar, para poderla enriquecer, e incluso, como le he ofrecido, hasta para poder retirar alguna parte de algún texto que alguien creyera que pudiera ser atentatorio de la libertad de expresión o de la libertad de Internet. Por su atención, muchas gracias, y quedo atento para responder algunas de sus preguntas. Empezaríamos con Nelly Herrera, del financiero Bloomberg. Hola, buenos días, senador. Pues saludo su propuesta de invitar a la sociedad civil, a académicos, expertos, no sé, cibernautas, a discutir la ley, pero quisiera preguntarle ¿qué asesores tuvo para redactarla? Ya que realmente es preocupante. Yo la leí y como periodista me limitaba bastante, ¿no?, en cuanto a mi trabajo informativo. Quisiera saber quién le ayudó a redactarla, qué expertos lo asesoraron, porque en realidad creo que pudimos compararla hasta con países que tienen las leyes más represivas en cuanto a Internet. Bueno, me quedo aquí por cualquier duda, pero gracias. Mira, participaron muchas personas en la elaboración y en la redacción. Tú conoces perfectamente cómo es el trabajo que realizamos las y los senadores de la República,
cómo analizamos el marco jurídico existente, analizamos el marco jurídico internacional, el derecho comparado, las recomendaciones de los organismos internacionales, particularmente atendimos la Convención de Budapest. Yo creo que no omito decir que como ser humano pudiera tener errores de redacción o cuestiones que pudieran ser mejorables, atendibles, corregibles, por eso estoy haciendo esta invitación. Yo hoy, a ti en lo particular, me gustaría que nos hicieras el señalamiento a aquellas cosas que creas que pueden limitar el trabajo de un periodista, para removerlas de inmediato del texto. Sería incapaz de promover algo que intente limitar el trabajo del periodista y la libertad de expresión. A lo mejor la redacción puede prestarse interpretaciones y para eso y estamos haciendo este llamado a todos para que nos señalen en qué párrafos ven los problemas de interpretación que pudieran creer que limita la libertad de expresión, el trabajo del periodista, porque los retiraríamos incluso. No es el objeto de esta ley. El objeto de esta ley es de proteger a nuestros hijos de personas que están haciendo mal uso de la libertad de Internet para cometer delitos o para cometer conductas, perdóname la expresión, conductas que algunas de ellas, como lo señala la propia iniciativa, ni siquiera han sido consideradas como delitos, y de esta manera poder prevenir y castigar a quienes incurren en esos supuestos. El objetivo principal es ese. No quisiera perdernos del objetivo esencial, porque hay una serie de conductas. En la iniciativa aparece una que, perdónenme decirlo en el término coloquial, el grooming, ¿no? Ese acecho a los menores de edad, de personas que son mayores y que aparentan ser menores y que en sus perfiles suplantan su personalidad, se escudan en el anonimato del Internet y entonces se tratan de convertir en un menor de edad que atrae a otro menor de edad para irlo envolviendo e involucrando y finalmente tratar de chantajearlo para lograr un encuentro físico y en ese encuentro físico lograr ya sea la violación, el secuestro o el asesinato de un menor. Ese es el objetivo de esta ley. ¿Cómo protejo a tus hijos, a mis hijos, a los hijos de todos, de este tipo de conductas que hoy no tienen una regulación en la ley específica, que no tienen cabida en ninguna ley, que se parecen a figuras que están en el Código Penal, pero que precisamente por cómo están establecidas no permiten en términos modernos de hacer una prevención y persecución de quien los comete, a quien está utilizando el Internet para el tema de la trata de personas, a quien está utilizando el Internet para agredir a las personas. Creo que todos los aquí presentes hemos sufrido ataques en Internet. ¿Cuántas veces no te ha ocurrido que llegas a tu computadora y se borró toda tu información? A veces ahí tenías recuerdos valiosos, a veces ahí tenías cosas muy personales. ¿Cuántas veces no has acudido a un lugar en donde aparece una red Wi-Fi abierta y si llegas a accesar esa red de Wi-Fi es para que te ocurra un fenómeno que le denominan el Evil Twin, donde alguien te ofrece una red para sacar de tu teléfono toda la información confidencial que tengas ahí? Es cómo protegemos al ciudadano de lo que hoy está ocurriendo con las malas conductas o con agresores en Internet. Ese es el objetivo de esta ley, no coartar la libertad de expresión, ni coartar la libertad de Internet, ni coartarle a ningún periodista nada que tenga que ver con su trabajo. Por eso te ofrezco aquellas cosas que leíste, donde me dice que las leíste, si puedes subrayarlas y el jueves entregármelo. Te ofrezco y le ofrezco a todos los periodistas aquí presentes y a todos los que quieran participar en este ejercicio. Vamos a pulir esa ley, vamos a corregir lo que sea corregible, vamos a analizarla a fondo y vamos a lograr consensos para sacar adelante un producto legislativo que no atente contra esas cosas que son tan importantes y que yo respeto. Pero vamos a ver cómo protegemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras niñas, a quienes más nos necesitan y cómo nos protegemos a nosotros mismos de lo que hoy está ocurriendo,
en Internet, aprovechándose del anonimato y de la libertad que se tiene sin coartar absolutamente nada. Espero haber respondido a su pregunta. Liliana Sosa, de Milenio Televisión. Buenas tardes. Senador, un poquito nada más para precisar un poco la pregunta de mi compañera. ¿Hubo asesores por parte de alguna institución del gobierno federal para la colaboración en la elaboración de esta iniciativa? Y en segunda, bueno, pues obviamente todo esto ha causado muchísima polémica en redes sociales, en donde pues se le ha hablado de que usted quiere ser ciberterroristas. Ha habido mucha polémica. Quisiera saber qué le responde a todas estas personas que lo han señalado como una persona que quiere coartar la libertad de expresión, como mencionaba mi compañera, hasta para tirar la computadora, pues están hablando de que pues hasta en el artículo 17 se está interpretando que hasta tirar la computadora pudiera ser motivo de sanción, o los retweets que pudieran incluso estar haciéndole a las personas difamando, sobre todo a funcionarios, que les pega directamente porque pues son objeto de estos retweets no muy agradables. Gracias. No es así, no es así de verdad. Incluso quiero comentarles que me informaron a cierta hora de la noche ayer que ya circulaba una versión pirata donde ponía otras cosas que la iniciativa no trae. Ojalá que la iniciativa que tomen es la que está aquí en el Senado de la República y juntos la analicemos. Es más, a mí me encantaría hacer el primer ejercicio con los periodistas de La Fuente, para que viéramos, porque si no ahorita para efectos de conferencia de prensa se va a hacer muy tedioso. Todas esas críticas, anoche estuve escribiendo y haciendo un análisis sobre ellas, y algunas me parecían pues que no provenían del texto que habíamos presentado. Así resulta increíble. Yo decía, bueno, a ver, ¿a qué se referirán? Entonces fui analizando artículo por artículo y fui subrayando y poniendo algunos datos, pensando en que quizá la redacción pueda generar problemas de interpretación, pero a veces una palabra que quites o que pongas te cambia el sentido de las cosas. Cuando se habla de una actitud dolosa, oye, pues si la actitud no es dolosa, si tú tiras tu computadora pero no lo hiciste dolosamente, ¿por qué se va a interpretar como que cometes una conducta así? Está un poco exagerado. Pero además yo me ofrezco a que lo vamos a revisar artículo por artículo y empezaré con La Fuente para que vean que si lo leen a detalle siempre hay un calificativo que hace que entres en el supuesto específico de lo que quieres decir. Y lo vamos a hacer, les ofrezco que lo vamos a hacer aquí en el Senado, pero además lo vamos a hacer todos juntos el jueves. Con ustedes, con quienes todos los días trabajamos e interactuamos, y el jueves estoy invitando en general a quien nos quiera acompañar en el Senado de la República para poder entrarle de lleno al análisis. Tenemos tiempo suficiente, no es una iniciativa que ya esté en la última etapa del proceso de discusión, está en la primera etapa del proceso. Hagan de cuenta que hoy tenemos la posibilidad de tener este borrador al que le vamos a hacer todas las análisis y modificaciones que evidentemente logremos consensar, y que ese consenso irá en un dictamen, y ese dictamen en el futuro podría convertirse por primera vez en una legislación especial en materia de delitos informáticos en este país. A ver, esta iniciativa es de Omar Fayad, por eso la presenté, y quiero decirte que participaron e hicieron recomendaciones diversos organismos. Consulté, no es que la haya redactado, siempre, y ha sido en mi vida una práctica cotidiana, suelo a varias instituciones, sobre todo las que van a ser responsables de acciones que plasmo en los proyectos, suelo consultarlas. Sí consulté, y sí consultamos a la Policía Federal Preventiva respecto de este tema. Entonces hay consulta, pero no quisiera que tratar ahora de desvirtuarse el camino para llevarla a la policía o a la Comisión de Seguridad. Esta es la iniciativa de su servidor Omar Fayad, senador de la República, y consultamos instituciones públicas, privadas, expertos, especialistas, convenciones, instrumentos internacionales, derecho comparado,
en fin, hasta personas respecto de incidentes que les han ocurrido. Consulté algunos organismos también empresariales donde están ocurriendo hoy conductas verdaderamente complejas. Y nada más para cerrar con el tema de la pregunta, a ver si con esto dejo muy clara, establecida la respuesta. Me comentan de las denuncias que se han hecho a ciertos empresarios. Les han mandado correos electrónicos donde les dicen que si en 48 horas no han depositado tal cantidad de dinero en tal cuenta, en tal lugar a través de una transferencia electrónica, van a perder absolutamente todos los datos de sus movimientos, de sus balances, de sus cuentas bancarias, de su nómina de personal, que no van a poder ni siquiera pagar la nómina del personal. ¿Y qué creen? No han atendido el llamado y desaparece toda la información de sus sistemas y dejan a la empresa en una situación de indefensión terrible por una parte, y por otra a los empleados de la empresa sin su sueldo. Hoy se pueden hacer ese tipo de cosas y esas son las conductas que queremos señalar. Siempre cuando trato de analizar cómo se dan las conductas en Internet, hago también la comparación de las conductas en el mundo material. Hoy tenemos un mundo material, un mundo virtual, así como llegar a tu casa y que alguien pueda forzar la chapa, pueda meterse a tu casa, subir a tu cuarto, abrir tus cajones, sacar tus notas, sacar tu dinero, sacar tu reloj, sacar tus archivos, sacar tus fotos, sacar tus videos y llevárselo. Y está cometiendo delitos perfectamente tipificados en la ley, como robo a casa de habitación, allanamiento de morada, en fin, una serie de cosas. Bueno, yo creo que hoy tenemos un mundo virtual en donde si alguien llega a las puertas de tu computadora, abre y forzando la puerta la abre y se mete y saca tus cosas de ahí adentro. Bueno, pues me parece que es un tema que hay que analizar. No creo que deban de seguir quedando vacíos legislativos y creo que hay millones de cibernautas y millones de ciudadanos que necesitan que les brindemos los instrumentos necesarios de protección para que puedan ser libres en Internet sin temor a que hay quien está acosándolos, hostigándolos y sin que sepan que hay personas que les pueden causar algún daño de cualquier tipo. Ese es el objeto de la ley, no coartar la libertad de expresión ni mucho menos la libertad de Internet. Vanessa Alemán, de Cuadratín. Buenas tardes, senador. Quisiera preguntarle si ya han acordado algún tipo de reunión con algún foro, con alguna asociación o grupo que esté interesado en participar en esta legislación a partir de estas críticas que se han dado en redes sociales. ¿Quiénes serían y cuándo vendrían, senador? Gracias. Mira, estamos haciendo hoy a través de ustedes, y esa era parte también objeto de esta conferencia de prensa, para que se pueda extender la invitación a quienes quieran participar, sobre todo a las organizaciones o instituciones representativas de usuarios que quieran participar y para que pongan sus conocimientos al servicio de esta causa para mejorar, para enriquecer esta propuesta. Se ha señalado la fecha del próximo jueves, 6 de la tarde, aquí en el Senado de la República. Jueves 6 de la tarde. Parece ser que la sala asignada para que tengamos esta primera reunión, que espero sea primera de muchas reuniones, en donde vamos a escuchar a todos los que tengamos que escuchar. Esta primera reunión sería en la sala de comparecencias a las 6 de la tarde del próximo jueves, y ustedes también están cordialmente invitados para que podamos aportar lo mejor de nosotros, de todos, para analizar un tema tan complejo. Es tan complejo y se presta a tantas interpretaciones que pudiera a veces parecer que uno dice otra cosa, pero aquí queremos ser muy puntuales en lo que queremos decir, porque no vamos a coartar la libertad de expresión y no vamos a coartar la libertad de Internet. Así es que están todos invitados. Emilio Godoy. Buenas tardes, senador. La versión en la que yo me basé es la que publicó la Gaceta del Senado
el 27 de octubre, tiene 29 páginas. Y si usted habla de una copia pirata, ¿tiene una copia que nos pudiera mostrar y compararlas? Y aquí preguntas muy, muy concisas. ¿Por qué una ley y no reformas al Código Penal que tipifiquen esos delitos que deben ser combatidos? Estoy de acuerdo con eso. 2. Usted en la Semana Nacional de la Ciberseguridad, en este mismo recinto, en el Senado, dijo que el copatrocinador de la ley era la Policía Federal. Lo dijo en el panel donde estaba el comisionado Galindo, el embajador Quiñones, etcétera. Y ahorita lo acabo de decir también. Y 3. ¿Por qué perseguir a los informantes de esa forma? En prácticas de ciberespionaje que no son transparentes, en las que no hay rendición de cuentas, no hay supervisión independiente y que no sabemos la ciudadanía, no solo nosotros como periodistas, sino la ciudadanía, cómo se ejerce, para qué se ejerce y contra quién se ejerce. Fuentes de gobierno que me han dado información podrían ser perseguidas duramente, incluso yo mismo, bajo esa ley, por esos términos. Y una última cosa, usted aquí está diciendo ciertos puntos, pero la ley dice otras cosas y prácticamente toda la ley no sirve. Y no lo digo yo, aquí hay expertos que me pueden corroborar. Por la redacción, por la tipificación, incluso por el tipo de penas, se está equivaliendo cosas como, está tipificando cosas equiparables a secuestro. No hay exageración en todo esto y no soy condescendiente con delitos informáticos o ese tipo de cosas, para nada. Muchas gracias. Claro, como bien lo planteas, así como tienes tú la inquietud, han surgido muchas inquietudes. Hace un momento, si recuerdas, decía yo, revisar puntualmente algunas de estas inquietudes para que ustedes sepan perfectamente bien a qué nos referimos. No solo es un texto, sino dices que hay varios textos. Bueno, la idea es que vayamos juntos a hacer el análisis para que si lo que se expuso en el texto se puede malinterpretar, podamos modificarlo. Si lo que se expuso en el texto pareciera ser que no señala lo que expresamente queremos castigar, habrá que revisarlo. Para que si se considera que hay una exageración en la aplicación de las penas, bueno, pues hagamos lo que tengamos que hacer. Lo que no debemos permitir todos es que la sociedad se quede indefensa. O sea, no es posible dejar a la sociedad indefensa y dejar una laguna en la ley, porque nadie le quiere entrar. Saben que nadie le quiere entrar a este tema, pues por las reacciones que ya conocen. Pero yo creo que responsablemente estamos siendo la punta de lanza en un tema en que me parece importante que todos aportemos lo necesario y que le entremos con ganas de sacar un producto legislativo correcto. ¿Por qué una ley y por qué no más figuras al Código Penal? Que ese fue así concretamente tu cuestionamiento. A mí me parece que estas conductas tan especializadas y tan altamente tecnificadas y que tienen que ver con cuestiones muy específicas, no me gustaba diluirlas, dispersarlas en todos los capítulos del Código Penal. Yo siempre he creído que cuando hay un tema así de especializado, para eso existen las leyes especiales y para eso tratamos nosotros de agrupar esas conductas, ese tema, con todas esas particularidades en una ley especial y no difuminarlo. Puede ser mala la estrategia, eso fue una decisión personal y puedo estar equivocado, soy un ser humano, puedo no tener la razón. Habrá oportunidad de que me digan que no tengo la razón y que en vez de hacer una ley donde se tipifiquen todos los tipos penales relacionados con los ciberdelitos o la ciberdelincuencia, y lo difuminemos en el Código Penal, los que tengan que ver con el patrimonio y los patrimoniales, los que tengan que ver con las personas, en fin, como tenga que ser necesario, tampoco tenemos inconveniente. El espíritu es ¿cuáles van a ser las disposiciones que realmente nos protejan a los ciudadanos?
¿Cuáles van a ser las disposiciones que nos protejan de que no nos roben nuestra información, nos quiten nuestra información, cometan fraude, nos obtengan nuestras claves de banco, puedan hacer alguna operación, nos saquen dinero de nuestro cajero, puedan violar a nuestros niños, a nuestras niñas, o los puedan acosar sexualmente, en fin? ¿Cómo es? El tema es ese. ¿Es un tema controvertido? Sí es un tema controvertido, será controvertido, pero juntos hay que entrarle. Yo los invito a que le entremos. Bienvenida a la crítica, no crean que la crítica nos molesta, al contrario. Digo, qué bueno que se ha convertido el tema de la ley Fayad en un trending topic a nivel nacional y en el top 10, pero ni siquiera estamos buscando eso. Además, ustedes saben que cuando se trata de regular conductas humanas que tienen que ver con delitos, pues también los delincuentes responden, hombre. Bueno, pues les queda claro que habrá interés en quien no quiera que pase ninguna disposición de las que aquí planteamos. Y han puesto todo su énfasis en ciertas conductas, pero véanlo como personas, como ciudadanos. Ya hablamos de abuso sexual, ya hablamos de acoso, de trata de personas. Ahora voy a ir a otras. Imagínense ustedes que alguien tenga la facilidad de vulnerar los sistemas de control aéreo, por ejemplo, de un aeropuerto como el de la Ciudad de México. ¿No les parece algo grave que tiene que haber mecanismos de prevención, de defensa, por ustedes mismos, por sus familias y de otros sistemas estratégicos? Nada más referí uno como ejemplo. Yo creo que vamos entrándole. La crítica, bienvenida, a mí no crean que la crítica me parece mala, jamás me molestaré. Al contrario, cuando ustedes me hagan ver los errores que cometimos en la redacción, pues iremos a corregir los errores que cometimos en la redacción. No tendremos empacho en señalar si acaso alguna de esas disposiciones esté equivocada, y con los argumentos que ustedes nos den, reconocer que esté equivocada, lo reconoceremos que estamos equivocados. Pero creo que en el objeto, en el camino, en el que queremos hacer, no estamos equivocados. Queremos combatir una serie de conductas que a todos, a millones de mexicanos nos afectan todos los días y que se están cometiendo a través de Internet. David Martínez, Sin embargo. De este lado, senador. Buenas tardes. Hace un momento usted mencionaba sobre artículos específicos que se pudieran mencionar. Quisiera mencionar el artículo 21 al 24, donde se deja muy amplia la interpretación respecto a lo que podría ser intimidación, hostigamiento, agresión incluso, ¿no? Principalmente en las redes sociales. La pregunta específica es si considera que esta interpretación tan amplia pudiera generar también esa criminalización, principalmente a los críticos del gobierno federal, a los críticos del presidente Enrique Peña Nieto. La pregunta específica es si esta iniciativa o la redacción de estos artículos buscaba aligerar un poco las críticas que ha recibido el gobierno federal, específicamente el presidente Peña, en lo que va del sexenio. La siguiente pregunta es si usted, al tomar la batuta en esta iniciativa, esperaba esta reacción tan polémica y si esto esperaba que le pudiera ayudar en futuras aspiraciones políticas, en su carrera política personales. Y finalmente, ahondar en la pregunta que hizo hace rato una compañera respecto a pues qué le respondería usted a los internautas que lo han agredido, incluso que le han llamado pues de diversos calificativos en el Internet, principalmente en Twitter. Muchas gracias. Gracias. En la primera parte de la pregunta, de ninguna manera esta ley tendría por objeto tratar de aminorar ninguna crítica de nada. No ese es el objeto. Los artículos que mencionaste, los artículos del 21 en adelante al 24, yo creo que hacen referencia y se establece ahí claramente, pero si no, repito, habría que cambiar la redacción si no queda así de claro, a injerencias ilícitas de información sensible y de carácter personal como las preferencias sexuales, de credo, información patrimonial, siempre y cuando se considere personal y que para su divulgación requiera autorización o que su obtención sea de manera ilícita. No estoy hablando de críticas periodistas a nadie. Yo creo que
no podrá existir nunca en un país que se jacte de respetar la libertad de expresión, nunca una disposición que trate de aminorar o de restringir las críticas a ningún personaje de orden público. Esa es mi convicción. Nunca, jamás estaría de acuerdo con una disposición que restringiera la posibilidad de la crítica de la prensa a los personajes públicos. Nosotros estamos sujetos al escrutinio público. Creo que debemos de estar verdaderamente en armonía con la crítica, y más que enojarse o sentirse, escuchar la crítica. Cuando existe una crítica hay que pensar si existe un motivo o si se ha dado motivo y atenderlo, no reaccionar de otra manera. ¿Sabíamos que iba a haber una respuesta? Claro. Cada vez que he tocado un tema en una ley o en una propuesta de ley de Omar Fayad que sea sensible, cada vez que pisas un callo hay una reacción. Estás tratando de leyes que establecen tipos penales, y los tipos penales sirven para atrapar delincuentes, y los delincuentes, muchos de ellos reaccionan, y esta no es la primera vez. Y también hay muchas personas, muchos ciudadanos y muchos cibernautas que al verlo se sienten agredidos o aludidos y no son delincuentes. Me queda muy claro que la gran mayoría no lo es, pero se siente aludido. Luego entonces a ellos les digo, bienvenida a la crítica, he dejado un mecanismo o un medio para que se puedan comunicar con nosotros, para que puedan mandarnos sus propuestas, sus sugerencias y poder atenderlo. Pero que puedas pisar callos y esto genere reacciones. Pues acuérdense que hace unos meses presenté también la ley para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos, que también fue muy controvertida, pues porque estás acusando al crimen organizado de perforar ductos y de causar daños ecológicos y de ponerles penas muy altas, y después de castigar a los gasolineros que venden litros de a 700 mililitros, ¿no? Pues hubo toda una reacción. Se aprobó aquí en el Senado de la República, pero ustedes conocieron la reacción. Pues aquí también va a haber reacción, pero nosotros consideramos que estamos haciendo por proteger los derechos de los cibernautas. Nuestra intención es cómo protegemos los derechos de los cibernautas sobre los agresores cibernéticos sin violar ningún derecho y sin salirnos de lo que nos hemos propuesto, que es respetar la libertad de Internet y la libertad de expresión. A esa armonía quisiéramos llegar. Y le reitero, lo vamos a ver artículo por artículo con quienes de ustedes quisieran analizarlo con nosotros para que vean si la redacción fue suficiente o no. Porque a veces en la crítica genérica no aparecen algunas especificaciones que el propio tipo penal que pusimos en los artículos correspondientes sí determina. Por ejemplo, en la primera pregunta que me hacían, cuando se establece un tipo y se dice dolosamente la conducta, pues si no es dolosa la conducta, eso de que si bajas software es delito, no es cierto. Eso de que si tiras la computadora es delito, no es así. Pero si fuera, suponiendo sin conceder que así hubiera quedado, estamos atentos a cambiar la redacción para que se especifique y se tipifique estrictamente lo que queremos y no lo que les pueda preocupar a ustedes. La última pregunta que tenemos registrada es Claudia Sanzano, Reforma. Buenas tardes. Pues ya atendiendo todo lo que ha sido… Acá está. Ay, Claudia, ¿cómo estás? Toda su explicación, Perdóname. Senador. No te había yo visto. Sobre todo, gracias, sobre todo a lo que son las agresiones, el objetivo de la ley, pues dándole una lectura hoy en la mañana a los considerandos, me encontré con este párrafo: actividades como el comercio electrónico, el periodismo digital, la publicidad y las opiniones, mensajes o elementos vertidos en redes sociales pueden derivar en menoscabo del patrimonio, la reputación, el honor o la actividad profesional de alguien. ¿Por qué meter este párrafo en una ley en la que usted dice que lo que se quiere es proteger a los cibernautas de los agresores? Pues yo creo que
cuando hay estas explicaciones en los considerandos es para explicar el porqué o el objetivo de una ley, y después sobre eso se interpretan los artículos. Entonces, este párrafo pues da todo, contradice todo lo que usted viene a decir. Mira, yo creo que no puedes citar un párrafo sin todo el demás contexto. Si te fijas en la iniciativa, se hace un análisis de qué está ocurriendo en el mundo, qué está ocurriendo en México, y tú no puedes descontextualizar un párrafo porque te puede cambiar el sentido de las cosas. En ese análisis de que se hace de lo que está ocurriendo en el mundo, de lo que está ocurriendo en México, de el por qué consideramos necesario empezar a revisar ciertas conductas que se están cometiendo a través del Internet, es como se hace un señalamiento de esta naturaleza, porque yo creo que efectivamente hay conductas que te llevan a intrometerte en la privacidad de las personas. Pero déjame reiterar algo que creo que ya señalé, pero quiero hacerlo para establecer con mucha puntualidad. No tratamos de coartarle al periodista absolutamente nada, ni a la libertad de expresión, nada. Por eso, si nos lo permites y si tú crees que esa parte de la redacción pudiera afectar porque se pudiera revelar una intencionalidad de tratar de cooptar, lo suprimimos, pero en el contexto general. Si es un contexto explicativo y no está estrictamente en el texto de la ley, no tiene ningún problema. Pero si estuviera, nosotros estaríamos dispuestos a revisarlo con toda la precisión del caso. No vamos por ahí. Ni siquiera vamos por defender a nadie, ni aminorarle a nadie la carga, ni tratar de proteger nada. Yo siempre he creído que los medios de comunicación, cuando hacen una revelación a través de los medios en Internet, de los medios electrónicos, y revelan un acto de corrupción, por ejemplo, oye, pues ahí están hasta obligados a hacerlo. No se trataría de coartar ese derecho de ninguna manera, sino al contrario. ¿Cómo defendemos los derechos de las personas? De las personas a las que no te estás entrometiendo en su información privada porque sean del mundo público, de la vida pública, o porque estén en el mundo político, sino porque hay gente que está sufriendo este tipo de intromisión a través de medios electrónicos, y creo que hay que pensar en ello. Pero bueno, nuevamente reitero la invitación a revisar y todos los aspectos. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Buenas tardes.